Vamos a hablar de los métodos numéricos, lo que significan dentro del estudio de la ingeniería. Eh, eh, los métodos numéricos es matemática aplicada por el hombre para resolver sus problemas de entorno. Se ha dicho que la revolución científica empezó cuando Galileo Galilei y los otros científicos de la época establecieron como principio fundamental que para conocer las cosas, estas debían ser medidas. Ese principio generó un ciclo que ayudó al desarrollo del conocimiento del hombre. ¿Por qué? Porque cuando una cosa se medía, el mundo físico se medía, aumentaba el conocimiento de ese mundo físico. Ese conocimiento permitía una expresión matemática que reflejaba el mundo físico de alguna forma. Entendido mejor el mundo físico, una nueva medición implicaba mejora de conocimiento y una mejora también de la expresión matemática que reflejaba ese mundo físico. Este ciclo generó un aumento del conocimiento a través de las expresiones matemáticas para representar el mundo físico. Como ejemplo de lo anterior, veamos la metodología o la estrategia que utilizó Arquímedes para medir la longitud de un círculo y su relación con el diámetro del mismo. Él empezó inscribiendo en el círculo polígonos regulares cuya longitud conocía, de tal manera que quería comparar el perímetro del polígono con la longitud del círculo, aumentando el número de lados de los polígonos, de tal manera que la diferencia entre las dos medidas fuera disminuyendo con el mayor número de lados considerados, de tal manera que a un polígono inscrito de muchos lados, él llegó hasta el 96 y estableció con base en esa medida que la relación entre la longitud del círculo y su diámetro, que es el valor que conocemos hoy en día como el número pi, lo calculó con una precisión de 4 decimales. El método empleado por Arquímedes para resolver el problema, podemos concluir varios aspectos que son importantes. Primero, que fue de lo complejo, es decir, de considerar curvas, a lo sencillo conocido, que eran rectas. Segundo, que a más elementos sencillos considerados, es decir, a más polígonos regulares considerados, la aproximación tenía una mejora sustancial. Eso lo llamamos hoy en día convergencia. Y otro aspecto que es importante considerar es que el valor exacto es desconocido, que realmente nos plantea que el método numérico lo que hace es buscar la mejor aproximación. Estos criterios, sumados al mejor conocimiento y avance de las matemáticas, permitió mejorar los algoritmos que utilizaba los métodos numéricos. Ahora, los métodos posibles para solucionar un problema matemático de ingeniería, podemos considerar pues la existencia de un método analítico exacto que nos lo brinde las matemáticas conocidas. Cuando ecuaciones sencillas podemos resolverlas mediante métodos estandarizados. Si esto falla, de pronto podemos acudir a un método gráfico para poder resolver los problemas que analíticamente no se pudieron resolver. Y finalmente, en caso de que los otros dos métodos sean muy complicados, pues acudimos a los métodos numéricos, a las herramientas brindadas por los métodos numéricos. Los problemas de ingeniería que ayudan a solucionar los métodos numéricos, pues son muchos los temas, pero principalmente podemos considerar que actualmente los métodos numéricos se enfocan a solución de raíces de ecuaciones lineales, a sistemas de ecuaciones algebraicas lineales, a optimización de funciones, determinación de máximos y mínimos, a ajustes de curvas, el concepto de regresión e interpolación, a integración de funciones para hallar áreas, centroides,
a la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. De tal manera que podemos considerar que los métodos numéricos son técnicas para formular problemas matemáticos de tal forma que puedan resolverse utilizando operaciones aritméticas. Por tanto, se refieren al estudio de algoritmos para resolver problemas de la matemática continua, es decir, problemas que involucran variables reales o complejas. Ese proceso implica el desarrollo de algoritmos cada vez más eficientes, lo cual implica cálculos de volúmenes grandes, de números que implican un uso intensivo de computadoras. Precisamente, el uso de las computadoras ha permitido el mejor desarrollo de algoritmos porque los volúmenes de cálculo manejado por las computadoras modernas han facilitado esa tarea. Por otra parte, debemos considerar que los computadores aproximan los números reales, no trabajan con números reales, sino trabajan con una aproximación por medio de la aritmética de punto flotante, en la cual un número se representa por su equivalente digital de notación científica. A pesar que los computadores comenzaron a desarrollarse por allá en la época de los 40, en la década de los 40 del siglo pasado, solo hasta 1985 la industria de computadores adoptó como estándar la llamada aritmética binaria de punto flotante que propuso la IEEE de los Estados Unidos. Este sistema funciona para números entre 10 a la menos 308 y 10 a la 308. De todas maneras, la realización de operaciones, la ejecución de operaciones aritméticas en el computador, pues generan un error. Y ese error es controlado por el llamado epsilon de la máquina, que actualmente en las máquinas modernas es del orden de 1,1 por 10 a la menos 16. Debe considerarse además que un fenómeno físico modelado matemáticamente está sometido a desviaciones y distorsiones que, si se convierten en sistemáticas, pueden llevar a la necesidad de replantear el modelo propuesto. Por eso es necesario conocer el error, qué tanto error se presenta en el cálculo y qué tolerancia tiene dicho error dentro del modelo matemático que se esté manejando. Es necesario, por tanto, identificar, minimizar y controlar esos errores o diferencias que se presentan en los cálculos. A esto ayuda conocer una diferencia entre exactitud y precisión que se presenta en este ideograma. La precisión está vinculada a la dispersión de los resultados. A menor dispersión de un conjunto de resultados, tiene mayor precisión. Y la exactitud se mide con respecto a la diferencia entre el centro de gravedad de unos resultados y el valor considerado verdadero. De tal manera que un error puede tener poca dispersión, pero menor exactitud si se aleja del centro de gravedad del valor verdadero. La mayor dispersión genera menor precisión, por lo tanto, la exactitud se mide también, como en el caso anterior, con respecto a la distancia entre el centro de gravedad de los resultados y el valor considerado como verdadero. Estos conceptos deben ser tenidos en cuenta cuando se analizan los resultados de un método numérico que se aplicó para desarrollar un modelo matemático.